Buenas, saludos a todos y a todas. Una vez más estamos aquí en su canal de YouTube para aprender más de la Biblia. Esa es la idea, aprender más temas importantes de la Biblia. Voy a tratar un tema en esta ocasión, un tema que lleva como título Dios mata, es un asesino. ¿Cómo destruye Dios? Parte 1. Es decir, voy a tratar la parte primera ahora y más adelante voy a grabar la parte número 2. Así que para poder entender el tema, tiene que escuchar la parte 1 y luego la parte 2. Ese es el aclarando que quiero decir antes de empezar el estudio. Otro punto muy importante, yo soy adventista del séptimo día y voy a usar la Biblia como regla de fe, y también voy a usar el espíritu de profecía como la luz menor. Creo que la Biblia es la regla de fe, es la luz mayor, es la que nos rige, y también creo que la luz menor se manifestó en don profético, se manifestó en la hermana Elena Hammond de White. Por lo tanto, este tema usted va a ver que voy a usar tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Oremos. Padre querido, que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, una vez más por permitirnos hacer un estudio más de tu palabra. Te pido, Dios, que tú nos bendiga, que tú bendiga a cada persona que ve este video, que tú bendiga a cada persona que comparte este video. Señor, te rogamos que tú mandes tu Espíritu Santo para que nos use, y el mismo Espíritu Santo que inspiró tu santa palabra sea el mismo Espíritu Santo que nos guíe en este momento. Gracias, Padre, por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta del tema es: ¿Dios mata o es un asesino? ¿Cómo destruye Dios? La parte 1. Antes de en este estudio vamos a hacer alguna pregunta. ¿Puede Dios destruir o matar a los malvados? Es contra su carácter. Dios envía a sus ángeles para destruir. Dios ordena a su pueblo que destruya. ¿Es contrario al mandamiento de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones de malinterpretar este tema? ¿Qué enseña el espíritu profecía sobre esto? Son preguntas muy importantes. Lo primero que hay que entender en este tema es el castigo sobre el pueblo de Israel por el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Que el pueblo de Israel motivó y ahí mostró una debilidad Adón, cuando se dejó arrastrar por la fiebre frenética de idolatría que tenía el pueblo de Israel, y fue arrastrado por eso, y el pueblo pecó. Creo que muchos han sido cierto extremo debido a una mala comprensión de los juicios y la misericordia de Dios. Aquí es donde el diablo busca cegar nuestras mentes. Creo que Dios deseaba misericordia, y ese fue el caso de los israelitas en Éxodo capítulo 32. Moisés le rogó a Dios que tuviera misericordia de ellos, y el Padre tuvo misericordia de ellos. Sin embargo, leemos lo siguiente en el libro Patriarcas y Profetas, página 294, voy a citar. Dice: aunque al perdonar la vida a Israel, Dios había concedido lo pedido por Moisés, su apostasía debía de castigarse señaladamente. Si la licencia o la insubordinación en que Adón le había permitido caer no se reprimía rápidamente,
concluía una abierta impiedad y arrastraría a la nación a una perdición irreparable. El mal debe eliminarse con inflexible severidad. Mire qué palabra. El mal debe eliminarse como con inflexible severidad. Ahora, tengamos cuidado de no apresurarnos más allá de lo que he leído. Es importante masticar eso por un momento, saborearlo, ¿verdad? Este pecado se estaba desencadenando y nunca evitaría que destruyeran a toda la gente. Para tener misericordia en esta situación, si que la nación sea completamente irreparable, el mal debe ser eliminado. ¿Cómo debe hacerse? Por hombre con espada. Sigue diciendo la cita que estoy leyendo en Patriarcas y Profetas 294, párrafo 3. Dice así. Ella narrando el caso de Éxodo 32. Dice ella, y poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo, ¿quién está de parte de Jehová? Únase a mí. Fíjese bien lo que Moisés dice. Los que están de parte de Jehová, únanse a mí. Los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés. Los que eran culpables, pero se habían arrepentido, a la izquierda. La orden fue obedecida. Se encontró que la tribu de Leví no había participado del culto de idolatría. Entre las otras tribus había muchos que, aunque habían pecado, manifestaron arrepentimiento. Pero un gran grupo, formado en su mayoría por la multitud mixta, que integraría la fundación del becerro, persistió, escuche bien esa palabra, persistió tercamente en su rebelión, y en el nombre del Señor, Dios de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha, que se habían mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. Fíjese, 2 veces está la palabra persistían en la rebelión. Es decir, no había arrepentimiento. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, sin tomar en cuenta la posición, la parentela ni la amistad. Los cabecillas de la rebelión fueron exterminados, pero todos los que se arrepintieron y se humillaron alcanzaron perdón. Dios contestó la oración de Moisés. Es decir, los que se arrepintieron, que se pusieron a la derecha de Moisés, se salvaron de la perdición. Ahora, los que persistieron en la rebelión, es decir, los que persistieron en su maldad, fueron quienes, los que se perdieron. Entonces Dios no tuvo que ver con eso. Su decisión fue ellos mismos. Dios le dio una oportunidad de arrepentirse, de reivindicarse, mas ellos decidieron persistir en la rebelión. Una pregunta: ¿quién finalmente había ordenado esta sentencia? Seguimos leyendo en el mismo párrafo de Patriarcas y Profetas. Dice: lo que llevaron a cabo este terrible castigo al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo, procedieron en nombre de la autoridad divina. Los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes. Pero, ojo, cuando Dios le ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. Los que cumplieron este penoso acto manifestaron con ello que aborrecían la rebelión y la idolatría, y se consagraron más plenamente al servicio del verdadero Dios. El Señor honró su fidelidad, otorgando una distinción especial a la tribu de Leví. Es decir, Dios premió, fíjese bien, a la tribu de ¿quién? De Leví, porque fue la única tribu que alzó su espada y mató, es decir, se puso de parte de Jehová y eliminó a los que se rebelaron o persistían en la rebelión. Ahora, fíjese bien que eso fue un mandato ¿de quién? De Dios, un acto violento que fue ejecutado bajo la autoridad de Dios.
Algunos podrían llamar esto violencia, pero en el siguiente párrafo se nos dice que incluso eso fue un acto de misericordia. Es decir, la muerte de toda esa persona fue un acto de misericordia. Cito en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 294. Dice: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que lo había colmado de beneficios, cuya autoridad se había comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, escuche bien, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios mientras sostenía el rigor de su ley. Le concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Si quienes fueron eliminados, los que persistieron en la rebelión. Dios le dio la oportunidad de reivindicarse, de ver el error, pero ellos no entendían eso. Por lo tanto, es un acto de misericordia. Le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo el poder de eliminarlo a usted y yo le digo, bueno, te voy a dar la oportunidad para que tú reconozcas que me fallaste a mí, entonces si tú no lo haces y te elimino, es un acto de misericordia porque yo no te eliminé a ti sin antes darte la oportunidad de que te arrepintieras. Una pregunta: ¿cuán necesario fue que se obedeciera el mandato de Dios de matar a estos hombres? Si no hubiesen ejecutado el juicio de Dios, ¿qué habría sucedido? Eso nos dice la respuesta en el siguiente párrafo de Patriarcas y Profetas, página 295. Si se le hubiese perdonado la vida, el mismo espíritu que lo llevó a la rebelión contra Dios se había manifestado en forma de odio y discordia entre ellos mismos, y por fin se habría destruido el uno al otro. Fue por amor al mundo, por amor a Israel, aún por amor a los transgresores mismos, por lo que el crimen se castigó con rápida y terrible severidad. ¿Por amor a quién? A Israel, por los transgresores y por todo. Tómese su tiempo para digerir esta cita. Yo sé que es un poco difícil, pero tómese su tiempo para que usted diga bien esta cita. El espíritu de la profecía dice que este terrible castigo por la espada de estos hombres, obedeciendo el mandato de Dios, era el juicio de Dios. Eso nos dice que fue por amor al mundo, por amor a Israel y por amor a los transgresores. Tenga cuidado de comprender que a veces el amor implica castigo y ejecución de la justicia. Ahora, la pregunta sería: ¿quebrantaron los levitas el sexto mandamiento cuando mataron? Que dice, el sexto mandamiento dice, no matarás. Según la Biblia, los levitas habían ejecutado la sentencia del rey del cielo. Y en el espíritu de profecía leemos que esta ejecución era por amor al mundo y amor a Israel. Ahora, la Biblia nos dice en el libro de Romanos que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13, versículo 8. Entonces, ¿cómo fue el amor por Israel y el mundo si estaba quebrantando la ley? ¿O fue una violación de la ley? Bueno, como ella dijo en la cita, si se le hubiese salvado la vida, eventualmente se habían destruido unos a otros, y concluía en una abierta impiedad y arrastraría a la nación a una perdición irreparable. Entonces, castigar severamente a estos transgresores se consideraba un acto de misericordia. Bien, Dios le acaba de dar los 10 mandamientos del monte Sinaí al pueblo de Israel. En la rebelión, que fue el becerro de oro, rompieron el segundo y fueron condenados a la pena de muerte. Es decir, ellos violaron un segundo mandamiento que Dios le acababa de dar, ¿dónde? En el monte Sinaí. Y ellos estaban condenados ya a la pena de muerte. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Es decir, Dios le había dado los 10 mandamientos y dijo que el que violara los mandamientos será cortado del pueblo. Sin embargo, aún así, Dios le da un tiempo de ¿qué? De arrepentimiento. Pero aquellos que rechazaron la misericordia iban a morir
misericordiosamente con la espada de los levitas. Cuando Dios ordenó ejecución del juicio, le estaba ordenando ahora que quebrantaran el sexto mandamiento después de que los demás acababan de quebrantar el segundo mandamiento. Es decir, se ve como contraproducente. El pueblo violó el segundo mandamiento. Entonces los levitas, cuando lo ejecutaron a ellos, violaron el sexto mandamiento. Estaba Dios estaba ordenando el asesinato. Estaba Dios haciendo que su pueblo hiciera algo que le había ordenado que no hicieran. En el hebreo, para matar, en este versículo, aquí es la palabra razak. Al concordancia, Strong nos dice que significa especialmente asesinar. Esa misma palabra, razak, se usa también en el siguiente versículo. Note lo que dice el libro de Números, capítulo 35, versículo dice. Esto es muy importante que lo entendamos. Dice, pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesino. En hebreo es razak. Al asesino, razak, ciertamente se le da muerte. Este versículo distingue claramente la diferencia entre matar y dar muerte. Son dos cosas muy diferentes. Recuerden que la Biblia se escribió en hebreo, no en español. La Biblia justifica matar, a veces como en el caso que leímos antes, con respeto a los israelitas, pero no justifica el asesinato, que es una violación del sexto mandamiento. Vamos a buscar otra cita bíblica. Deuteronomio 32, 39 dice, ve ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, ahí está much, que es diferente a la palabra razá. Ve que es muy diferente. Hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Oye, como dice, nuestro Padre en misericordia sostiene su ley, no viola su ley. Y a veces para respetar la ley debe retirar su espíritu, el aliento de vida de cada alma. Le voy a poner un ejemplo. Si la ley de un país es la pena de muerte por el delito de un homicidio, y el juez declara que la pena debía ejecutarse, ¿el juez sería ahora el culpable de asesinato por defender la ley? No, la ley se cumple, no se infringe. Si un país, el robar está prohibido porque el que roba le toca pena de muerte, y usted robó y a usted le condenan a pena de muerte, el juez no es el culpable. El culpable fue usted por violar una ley que decía no robará. Entonces así mismo es con Dios. En la ley está escrito que podemos elegir entre la vida y la muerte. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto en ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Y nuestro Padre nos suplica que aceptemos regalo gratuito diciendo, dile, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveo a vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dios no nos obliga a aceptarlo porque no es un don, no es un Dios de fuerza. Y en este principio es contrario a su gobierno. Algunos dirán, es la fuerza para dar muerte. No, retirar el espíritu de vida es un acto de misericordia. Para que todos no sean destruidos. Y que alguien persista en el pecado y obligarse a morir, rechazando su amor infinito. Note la siguiente, que el pecador ha esforzado a Dios. El pecador es que ha forzado a Dios a hacer esa clase de cosas, de muerte. Lea bien la Biblia. Mire lo que dice Patriarcas y Profetas, página 666, párrafo 3. Para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. ¿Qué es un acto extraño para Dios? El castigo. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. El Señor es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, no obstante de ningún modo justificará al malvado. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Aunque no se deleite en la venganza, ejecutará su juicio contra los transgresores de su ley. Se ve forzado a ello. No es que Dios se place en matar al impío. Leímos en la Biblia en Ezequiel 33:11 que Dios está dispuesto, pero se ve forzado a ello para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación y la ruina total. Para salvar a algunos, debe eliminar a los que se han empedernido en el pecado. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum capítulo 1, versículo 3. ¿Qué se ve obligado? En esta situación, Dios se ve obligado a ejecutar juicio. Qué cosa verdaderamente triste decir que Dios es violento cuando Él es el que se ve obligado a esto después de toda la gracia y misericordia que Él ha ofrecido al ser creado. Dios no quiere nada para que vea su creación disfrutando de las obras de sus manos. No desea nada menos que dársela por la eternidad, y ha pagado el precio y ha expresado ese amor al dar a Cristo, su Hijo unigénito, en la cruz del Calvario. Por eso dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiere destruir al pecador? No. ¿Tiene que hacerlo? Sí. La ley exige la muerte. El conflicto de los siglos, página 430, dice: se nos dice que la ley de Dios es una revelación de su voluntad y un transuto de su carácter. Y en Patriarcas y Profetas, capítulo 54, página 133, dice: aunque Dios es riguroso para anotar la iniquidad y castigar la transgresión, no se complace en la venganza. La obra de la destrucción es una extraña obra, según Isaías capítulo 28-21, para que es infinito en amor. Vamos a poner un ejemplo. Noé y el diluvio. Justo antes del diluvio se nos dice que Dios le suplicó a través de Noé que se arrepintieran. Noé le predicó durante 120 años antes de que Dios retirara su espíritu, es decir, vida. Es asombroso que en esa cantidad de tiempo, en lugar de que algunos aceptaran la predicación de Noé, la tierra estaba tan corrupta que había llegado al punto en que para salvar a algunos debían de eliminar a los que se habían empedernido en el pecado. ¿Cuánto tiempo duró Noé predicando? 120 años. Y solamente se salvaron 8 personas. Dejarlo continuar por unos años más no habría dejado una sola persona justa. Por lo tanto, para que se salven más semillas, se nos dice en nuestra Biblia que Dios tuvo que destruirlo con un diluvio. Y vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 7. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. ¿Cómo dijo Dios? Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Y en Génesis capítulo 6, versículo 13 dice: voy a destruirlo juntamente con la tierra. Y en el versículo 17 dice: he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Ciertamente es Dios quien atribuyó el mérito del diluvio. Es decir, Dios fue que dijo: yo voy a destruir a la tierra, y fue Dios que lo destruyó. Dice en Patriarcas y Profetas, página 87, que el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos en el diluvio, temió por su propia existencia. El mismo Satanás tuvo miedo de que pensaba que lo iban a destruir en el diluvio. Note que Satanás incluso temía por su vida. Definitivamente él no fue el destructor aquí. Pero luego, después de ver los juicios de Dios, comenzó a inventar, es el mismo Satanás, inventar y usar esto para impresionar que Dios era malo y que un Dios bueno es demasiado amoroso para destruir la tierra. Este pecado era idolatría, crear a Dios en su propia mente que se ajustaba a los pensamientos de su propia mente, una violación del segundo mandamiento. Miren lo que dice la página 87 de Patriarcas y Profetas. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios
culpándole de injusticia y de crueldad. Muchos como Satanás blasfeman contra Dios, y si se hubiese podido le habían arrojado del trono y de su poder. Es decir, si a Satanás se le hubiese dado el poder de echar a Dios del trono, hermano, mire, piense que lo hubiese hecho. Entonces había que poner límite. El falso mensaje de que Dios no destruye. Hay muchos por ahí que andan predicando diciendo que Dios no destruye. Cuidado con eso. Dios sí destruye. Ahora bien, esto es importante y debe explicar una gran preocupación. Algunos están enseñando que Dios no destruye porque es contrario al carácter de Dios. No solo se está enseñando esto, sino que esta doctrina que Dios no mata en realidad se llama mensaje del carácter de Dios que se anda predicando por ahí. Ahora yo quiero que consideremos algo. Digamos que tú estás predicando en la calle y conoces a alguien y comparte el evangelio con ellos. Y comparte esta doctrina aparentemente más importante, ya que algunos consideran que Dios no mata. Entonces todos están emocionados y se van a su casa. La persona que tú le predicas van a su casa, tú le abres la Biblia. Y cuando esa persona llega a su casa y abre la Biblia, mucho la abren desde el principio, es decir, desde Génesis. Y leyendo solo 6 capítulos del libro, llegaron a la parte de Génesis 6 donde Dios dice, yo lo destruiré. Entonces, ¿cómo tú le vas a explicar a esa persona que ya que tú le predicaste que Dios no mata, pero cuando va leyendo los primeros 6 libros de la Biblia, en el capítulo 6 dice que Dios destruye? Ahora, si está considerando esto cuidadosamente, ¿qué afectará esto a la fe de esa persona en la palabra de Dios? Dice claramente lo que dice la diferencia es la siguiente. La palabra de Dios dijo, ciertamente moriréis. Y el diablo dijo, ciertamente no moriréis. Es decir, Dios, hermano y hermana, dijo al hombre, el día que coma del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Cuando Dios le dijo a Eva, ciertamente morirás, el pensamiento pasó por su mente de que Dios era demasiado bueno para destruirla o matarla. Eso fue el primer engaño de Satanás y ella dijo, veo a Dios demasiado amoroso para ejecutar su juicio. Ella creyó en un Dios a sus propios ojos diciendo, Dios no mata, Dios no destruirá ni ejecutará su juicio. Eso es idolatría. Y después de esto se nos dice que descartó por completo las declaraciones más claras de la palabra de Dios. Su nueva visión de Dios distorsionada a sus ojos, vio a Dios a través de su propio lente nublado. Dios no mata. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, se destruyó a sí misma y se forzó el juicio de Dios sobre sí misma. Es decir, hay que tener cuidado, hermano, de crear en nuestra propia mente el Dios que no es de la Biblia. Creer que Dios es muy bueno, es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Los predicadores antes del diluvio decían la misma cosa que nos dicen, que Dios es demasiado misericordioso y bueno para ejecutar el juicio. Dice Patriarcas y Profetas, página 83, dice, a medida que el pecado se generalizaba, le parecía cada vez menos grave. Y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que su juicio se habría sentido en la tierra. Es decir, ellos decían, Dios es muy bueno, Dios es amor. Eso no es lo que se ve en el mundo hoy. Mucho Dios te bendiga, personas que no hacen la voluntad de Dios, dicen Dios te bendiga. Hoy es el mismo mensaje. Atribuirle a Satanás lo que es el carácter de Dios es atribuirle a Dios lo que es de Satanás. Hay que tener cuidado con espiritualizar las escrituras. Eso es lo que Satanás quiere que hagamos. Mira lo que dice el conflicto de los siglos, página 543. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Como ya lo hemos visto, la teoría que construye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las Santas Escrituras. Aquí es donde comenzó el gran conflicto, con Satanás poniendo mal el carácter y la justicia de Dios y pervirtiendo las declaraciones más claras de las Escrituras.
Este sutil engaño lleva a la persona a descartar su Biblia, cuestionando la palabra a tal punto en que se pierde toda confianza en ella. Algunas de estas personas que proponen que Dios no mata, que está haciendo gráficos que repasan las escrituras y nos dicen que es impidado y que no. Aparentemente solo aquellos que tienen estos lentes pueden entender la Biblia con respecto a la justicia de Dios. Fue Satanás que dañó y está dañando en el mundo el carácter de Dios. Dice en Conflicto de los Siglos, ya voy a ir concluyendo, en el Conflicto de los Siglos, página 487 dice: y para sostener contra Dios la acusación de injusticia para con él, recurrió a una falsa presentación de la palabra, eso fue Satanás, y de los actos del Creador. Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca del originio de Dios. Todo lo sencillo lo envolvía en misterio, valiéndose de altera perversión. Hacía hacer dudas respecto a las declaraciones más terminantes de Jehová. Su posición elevada y su estrecha relación con la administración divina daban mayor fuerza a sus representaciones, y muchos ángeles fueron inducidos a unirse con él en su rebelión contra la autoridad celestial. Y quiero concluir con esta palabra de Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no me habla conforme a esta palabra, es porque no le ha amanecido, es porque para ellos no amanece. En la segunda entrega voy a profundizar más este asunto. Voy a aclarar más dudas y exponer otro ejemplo bíblico de la forma como Dios ejerce su justicia. Mi querido hermano y hermana, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios quiere que nadie se pierda, pero la decisión es de cada ser humano. Muchas personas que hoy rechazan la misericordia de Dios, y Dios tiene que ejecutar su juicio, aunque sea en contra de su voluntad. Pidámosle a Dios que nos mantenga de parte de su justicia y apartarnos del mal y acercarnos a nuestro Dios. En esta hora yo quiero orar por ti. Orar que si tú no has decidido tomar tu decisión de estar de parte de un Dios amoroso, que hoy sea tu decisión. Oremos. Padre querido, gracias por tu palabra en este momento. Gracias a Dios porque tú eres un Dios de amor, pero tu justicia, Señor, y tu ley están por encima de todas las cosas. Permite, oh Dios, amarte a ti de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a amarte y guardar tu ley, y así en aquel día tú no nos vas a destruir. Que ese amor lo aprovechemos ahora para amarte y obedecerte